Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos con un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que seguro les va a generar esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta explorar juntos. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, en las relaciones que a veces son tan intensas como las telenovelas que vemos, y en las dinámicas entre dos de las figuras más populares y queridas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque el titular que nos trae hoy es bastante jugoso. Demet Özdemir advierte a Can Yaman: cuidado con lo que dices. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras. ¿Qué pudo haber sucedido para que la bella Demet lanzara una advertencia tan directa a su excompañero y, quién sabe, quizás también es compañero de aventuras románticas? Porque, seamos honestos, la química entre ellos en Erkencikus era de otro mundo, y los rumores, como ustedes saben, nunca pararon. Antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero recordarles algo súper importante, algo que me ayuda a mí a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante: suscribirse a este canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo que ven por ahí, es gratis y así no se pierden de nada. Y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia de que Demet Özdemir ha lanzado una advertencia a Can Yaman ha corrido como la pólvora en los medios de entretenimiento, especialmente en Turquía, de donde provienen estos dos talentosos actores que conquistaron corazones a nivel internacional. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta advertencia? ¿Qué es lo que Can Yaman podría haber dicho o estar a punto de decir que ha puesto en alerta a Demet? Para entender esto, necesitamos hacer un pequeño viaje en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkencikus, o pájaro soñador, como la conocemos en muchos países. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Y gran parte de ese éxito se debió sin duda a la increíble química entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sus personajes, Sanem y Can, se robaron el corazón de millones de espectadores con su historia de amor, sus idas y venidas, y esa chispa innegable que emanaba de cada escena que compartían. Tras el éxito de la serie, las especulaciones sobre una relación entre Demet y Can no tardaron en aparecer. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura cautelosa, negando públicamente un romance y hablando de una amistad muy cercana y un gran respeto profesional, los rumores persistieron. Vimos fotos juntos fuera de cámaras, entrevistas donde se lanzaban piropos mutuos, y en general, una conexión que muchos percibían como algo más que una simple amistad de compañeros de trabajo. El tiempo pasó, ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman se mudó a Italia y se convirtió en una figura aún más mediática, participando en programas de televisión y proyectos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía con nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y la conexión entre ellos, para muchos fans, nunca desapareció del todo. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Los detalles específicos de la advertencia de Demet a Can no son completamente públicos, y es ahí donde entra el juego de las interpretaciones y los rumores. Sin embargo, la información que ha trascendido sugiere que la advertencia podría estar relacionada con declaraciones públicas de Can Yaman sobre su pasado con Demet, o sobre la serie que los catapultó a la fama. Una de las teorías más fuertes apunta a que Can Yaman, en alguna entrevista o declaración reciente, podría haber hecho comentarios que Demet Özdemir sintió que cruzaban una línea. Tal vez fueron comentarios demasiado personales, o que, según ella, distorsionaban la realidad de lo que vivieron juntos. Es importante recordar que, si bien compartieron momentos intensos en pantalla y fuera de ella, la relación profesional y personal puede tener matices que solo ellos conocen. Podríamos imaginar que Can, en su afán de promocionar algún nuevo proyecto o simplemente en un momento de sinceridad, haya recordado anécdotas o sentimientos que Demet prefiere mantener en privado. O quizás, y esto es solo una suposición, que se haya hablado de temas que involucran aspectos de su vida personal que Demet considera que no deberían ser de dominio público, o que estén siendo presentados de una manera que no le parece justa. Pensemos en esto: cuando dos personas comparten un éxito tan grande y una química tan palpable, los fans suelen idealizar esa conexión y esperar que se traduzca en una relación real y duradera. A veces la presión de esa expectativa puede ser abrumadora.
Y cuando uno de los involucrados habla, puede que la otra parte sienta que se está tergiversando la narrativa, o que se están reviviendo situaciones que ya quedaron en el pasado. La advertencia de Demet Özdemir, si es que fue así, podría interpretarse como un acto de autoprotección. Ella es una profesional muy respetada y seguramente valora su privacidad y la imagen que ha construido. Si Can Yaman de alguna manera está poniendo en riesgo esa privacidad o la forma en que ella quiere ser percibida, es lógico que ella tome cartas en el asunto. Otra posibilidad es que la advertencia sea un intento de poner fin a las constantes comparaciones y a los rumores que aún giran en torno a ellos. A pesar de que han pasado años, la pregunta ¿qué pasó con Demet y Can? Sigue resonando en muchos foros y redes sociales. Quizás Demet siente que las declaraciones de Can solo avivan esas llamas y mantienen vivo un capítulo que para ella ya está cerrado. Es crucial entender que aunque los veamos como figuras públicas, ellos también tienen derecho a sus vidas privadas y a controlar cómo se habla de sus experiencias. Demet Özdemir, conocida por ser una mujer fuerte y decidida, probablemente ha decidido que ya es suficiente y que es hora de poner un límite claro. Cuidado con lo que dices, no es una frase que se lance a la ligera. Implica que hay algo específico que ha incomodado o preocupado a Demet. Podríamos especular que Can Yaman, en su estilo carismático y a veces impetuoso, podría haber dicho algo que sin mala intención, ha sido malinterpretado o ha causado incomodidad. O quizás, y esto es más arriesgado, que haya habido alguna referencia directa a su supuesta relación pasada que Demet no desea que se ventile públicamente. En el mundo del espectáculo, las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir o destruir carreras, crear o disipar mitos, y afectar profundamente la vida de las personas involucradas. Por eso una advertencia de este tipo proveniente de una figura tan influyente como Demet Özdemir, no es algo que debamos tomar a la ligera. ¿Significa esto que hay enemistad entre ellos? No necesariamente. A menudo las advertencias vienen de la necesidad de poner orden en una situación, de establecer límites, más que de una confrontación directa. Podría ser un mensaje privado, o una declaración pública cuidadosa que ha sido interpretada como una advertencia. El hecho es que la noticia ha generado revuelo y nos hace preguntarnos sobre las complejas dinámicas que se dan detrás de las cámaras. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir está demostrando una vez más su carácter y su determinación para proteger su espacio y su reputación. Ella ha trabajado muy duro para llegar a donde está, y es natural que quiera mantener el control sobre su narrativa. Y para Can Yaman, esta advertencia podría ser un llamado a la reflexión. Si bien es una estrella global, es fundamental recordar que las relaciones pasadas, especialmente aquellas que tuvieron una conexión tan fuerte con el público, deben ser tratadas con respeto y discreción. Las palabras pueden tener un eco mucho más grande de lo que imaginamos, y es importante ser consciente de ese impacto. En resumen, la advertencia de Demet Özdemir a Can Yaman, bajo el título Cuidado con lo que dices, nos revela la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Nos sugiere que a pesar de la química y la conexión que vimos en pantalla, existen dinámicas personales y profesionales que exigen discreción y respeto mutuo. La acción de Demet es un recordatorio de que las figuras públicas también son personas con derecho a su privacidad y a controlar cómo se habla de sus experiencias. Y para Can, es una llamada a ser consciente del poder de sus palabras y de la importancia de mantener los límites. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración sobre las posibles razones detrás de la advertencia de Demet Özdemir a Can Yaman les haya resultado intrigante e informativa. Hemos intentado desgranar los posibles escenarios, siempre respetando la privacidad de los involucrados, pero analizando la noticia desde la perspectiva del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Can Yaman ha dicho algo inapropiado? ¿Qué esperan que suceda ahora? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden dejarme un grandioso me gusta. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan del mundo del entretenimiento y de las historias detrás de las estrellas. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle a ese botoncito y unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Cuídense mucho y hasta la próxima.